un momento se habló tanto del Fino Palacio, y Macri decía, no, fue un gran, el policía más condecorado. Y ayer Palacios confesó ante el juez que hacía espionaje a los opositores. Entonces, digo, hoy nos desayunamos hace un rato con los allanamientos por el desvío de fondos, la denuncia por desvío de fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que está pendiente el procesamiento por la causa USEP. Claro, ahí lo que hay, claro, tu inquietud es por la relación entre eso y la política, digamos, es que eso no se transmite al juicio político, digamos, del público. Exacto, me parece que no hay dimensión de la gravedad institucional. La Argentina a mí me da la impresión de que está instalado en el público de que detrás de cada causa judicial hay una mano política. Claro. Entonces a Moyano lo persigue Ollarvide y dicen que Ollarvide es del gobierno. Yo tengo serias dudas de que el gobierno pueda mover a ningún juez, me parece. No creo que esta no es una época como había la época de la servilleta, donde uno sabía que había 10 jueces federales que respondían a la Casa de Gobierno y visitaban los jueces el juez Galeano vino de Caracas con la trama iraní de la AMIA y fue a Olivos a contarle a Menem una noche que había encontrado, que era un escándalo que un juez fuera a otro poder sin informar públicamente qué había ocurrido. Pero en la Argentina está instalado, así como los jueces suelen actuar sobre los dirigentes políticos, cuando ellos ya no tienen poder. La gente es como que descuenta que el juez Gallardo es un juez anti-Macri. Entonces, acaba de ganar hace unos minutos a María Eugenia Vidal, que ganaron el despacho. Entonces la gente sospecha de la justicia, porque además los primeros que descalifican a la justicia son los políticos. Nosotros tenemos 20 años escuchando a todos los dirigentes del peronismo, del menemismo, insultando a los jueces. Después viene la nueva era, la propia presidenta ha dicho cosas terribles de los jueces. Llegó a decir en discurso en la Casa de Gobierno que cobran por la sentencia, que cobran por las detenciones. Es que hay un juego perverso, ¿no? Según lo que fallen, si fallan a favor son buenos jueces, si fallan en contra, digo, esto de todo el ámbito político. Hay un prejuicio que yo rechazo como prejuicio, que dicen en la Argentina nadie va preso. En la Argentina todos van presos. De los presidentes han ido todos, salvo Alfonsín y de la Rúa, que está ahí en el borde. En realidad al final van presos. ¿Pero por qué? Porque la justicia actúa cuando los políticos perdieron el poder, los esperan. Y creo que en una Argentina de una crisis política formidable, donde hay solo dos factores de poder que tienen poder, que son la prensa y la justicia. La prensa porque te escracha y la justicia porque te mete preso. El primera demanda del político es la descalificación de la justicia. ¿Qué dirigente que ha sido más o menos mirado por la justicia no ha descalificado al juez? Te estoy hablando de la presidenta, que lo hizo no hace mucho, Moyano, que dice que Ollarvide lo mueve la ex embajadora de Suiza, Carla Del Ponte, que llevó recortes de Santoro y los pusieron en la causa suiza. Bueno, las cosas está haciendo Macri para echarlo a Gallardo desde hace tiempo. Vienen tratando de sacarlo a Gallardo. Macri, ¿qué dice cuando uno le pregunta sobre la causa? Escucha, dice, es una causa inventada. Y la verdad que es un argumento que yo no es que yo lo crea, pero al público lo adormece. Sí. Entonces, digo, la primera falta de respeto... A esta altura es difícil de sostener, digamos. El propio Palacios confesó ya, ¿qué más se puede hacer? Ahí es como en el caso Strauss-Kahn. Esperemos a ver qué dicen los jueces. Hasta Strauss-Kahn salió, ¿sabés? Hoy. Ya lo liberaron, el hombre Ahora, a mí me parece que uno de los factores de la crisis política de la Argentina, que es una crisis que viene de hace mucho, por lo menos de hace 10, 15 años, que ha destrozado los partidos, le ha quitado, ha vaciado de poder. La crisis argentina habría que imaginarla como una olla de presión que se agujerea, echa todo el vapor y todos han perdido poder. Fíjate, los partidos no tienen poder, los gobiernos no tienen mucho poder. La tolerancia, por ejemplo, en el orden público, en el manejo del orden público, se entiende porque no tienen mucho poder los poderes públicos de ir a desalojar una plaza, un corte, porque hay una rebelión inmediatamente de la gente que ha deslegitimado a la fuerza policial ya desde la época del proceso militar, porque los uniformados se robaban televisores igual, a mí me parece que eso sí le cabe a la oposición. El oficialismo me parece que lo que ha hecho es enfrentar poder. Digo, por ahí no tiene el poder suficiente. Es el poder, el oficialismo no es nunca.
Es lo como dicen los norteamericanos, el poder transitorio y el poder permanente. En la Argentina, el gobierno es el poder transitorio. En la Argentina, el gobierno es el establishment. Tiene todos los mismos empresarios que rodean a este gobierno, que lo rodearon a Menem, que lo rodearon a Alfonsín y que lo rodearon a los militares. Las mismas marcas que tienen los servicios públicos. No se puede hacer políticas, o sea, la política se hace con lo que hay. Los empresarios son lo que hay. En Argentina hay una mistificación que hace que los gobiernos, por su debilidad, simulen estar conducirse como rebeldes y opositores a un establishment al cual reúnen todas las semanas en el Salón Blanco para firmar negocios y acuerdos. El gobierno es la policía. Si no te gusta, sonaste. Es un gran drama esto lo explicaba muy bien Chacho Álvarez. Chacho Álvarez decía, el gran drama de nuestro sector, te estoy hablando del Chacho Álvarez de ahora, no el de hace 10 años, es que nuestro sector, que es un sector de centro-izquierda, tiene que manejar la policía. Y es terrible manejar la policía. ¿Cómo manejas la policía? ¿Cómo mandás a la policía? Fíjate todas las cosas que hace el gobierno, los gobiernos, porque lo hace el gobierno nacional cuando trata de eludir mandar la policía a algún lado. Macri hace lo mismo. Vos acordate el tema del indoamericano. Nadie quería ir ahí a hacer algo, a hacer nada. Se retiraba la federal, se retiraba la metropolitana, yo no puedo, venía el juez. Bueno, pero ahí en el caso de la metropolitana es un ejemplo claro. Néstor Kirchner se enfrentó a un sector de la Policía Federal, que es el Delfino Palacios, y que bastante cuestionado, y Macri se lo lleva a la metropolitana. Entonces no es la misma actitud frente al poder. El poder policial en ese momento, que era la banda Delfino Palacios, Néstor Kirchner la echó. Y Mauricio Macri se la llevó a la metropolitana. Porque cuando hablan de la metropolitana, esa es la trama de el problema es ese. No, porque si vos te llevas a esa gente para hacer espionaje ilegal... Está bien. Y bueno, pero digamos, a lo que yo iba es que el gobierno es la policía. Y los gobiernos, cuando no tienen fuerza, se resisten a ejercerlo. El ejemplo te lo cuentan los propios policías. El ejemplo de la seguridad en Argentina es un cadáver en el riachuelo, flotando. Y los de la Policía Federal con una pértiga tirándoselo a la provincia y los de la bonaerense rebotándoselo con una pértiga a la provincia, porque en realidad nadie quiere bancarse el muerto. Te lo cuentan los policías. Sé que pasó, fue real. Había un cadáver y lo pegaban allá y se lo tiraban para acá. Pero igual a mí me parece que hay... Ahora, coincido con vos que hay un adormecimiento de la opinión pública en los temas judiciales, especialmente cuando afectan a políticos. Pero una de las razones es la crisis. Los periodistas contribuimos también, ¿no? A todo esto. Sí, el periodismo de noticias sobre temas judiciales es apabullante en los medios. Mirá las páginas que dedican los diarios a los temas judiciales. Sí, pero digo, ¿informamos bien o también jugamos intereses políticos los dentro de la información periodistas informamos judicial? Bien, somos la voz de la sociedad y decimos la verdad. El que miente paga, pero no tendríamos público en nuestros medios si no dijéramos más o menos la verdad. Yo no dudo de la prensa, disculpame, es de lo que menos dudo en la Argentina. Primero, la verdad no existe. A lo sumo será nuestra verdad. La verdad existe. No, la verdad no existe, la objetividad no existe. Cada uno tiene sus intereses, tiene su ideología, por eso somos pero no somos sujetos. Pero vos no mentís al escribir. Vos no mentís al escribir. Eso es básico. Sí, bueno, frente a la mentira está la verdad. Vos sos un periodista honesto. Yo siempre digo cuando hay debate entre periodistas, ¿no? Que hoy hay mucho debate entre es fácil, muchachos, no mentir, es la regla número 1. Lógico. Después cada uno tiene sus ideas y acomoda. Es como la corrupción con los gobiernos. ¿Cómo se arregla la corrupción? Pongan gente honesta. Claro. Es decir, ahora, si vos tenés un chorro y lo pones en un cargo, en algún momento lo van a pescar. No, a lo que yo voy, yo no sé si la prensa contribuye. Lo que sí creo que hay una deslegitimación de la justicia desde el poder político, que viene, yo creo que esto viene desde el menemismo. Digamos, el primer proceso político que incrimina a los jueces, que los denuncia, que los insulta, todo, fueron los funcionarios de Menem. Acordate toda la descalificación de la justicia. Después vino, bueno, Duhalde ni te cuento. Duhalde hace la famosa asonada a la Corte para destituirla. Duhalde armó el caso de la Corte, el famoso día que iba a hacer un discurso pidiendo que la Corte diera un paso al costado y la Corte le contestó con la amenaza de bajarle la especificación. Fue el viernes que el dólar llegó a 4 pesos y nunca más bajó. Eso fue Duhalde. En realidad Kirchner lo que hace es recoger la bandera que venía de Duhalde, que era una crítica
de la sociedad y de los partidos políticos a la mayoría automática de la Corte menemista. Es muy difícil que en un país vos tengas una justicia creíble y que el público confíe en ella y que no sospeche que hay mano negra detrás de cada decisión, si desde la cúpula del poder durante 15 años tenés a los dirigentes máximos, a los magistrados de la nación, que son los políticos, descalificando a la Corte. Descalificando a la Corte, a la justicia sistemáticamente. De la Rúa dice que el proceso de él por la ley laboral es un invento. Dice que es una patraña de los jueces. Cristina, repito, ha dicho que los jueces cobran valijas por las sentencias y etcétera. O sea, yo creo que hay un combate de la corporación política contra la justicia, que es la que los puede meter en cana, que ha dado como fruto esto. Ahora, la justicia también tiene su responsabilidad. Yo siempre cuento que en la época de la dictadura militar, los militares tomaron el Ejecutivo, cerraron el Congreso, pero la justicia no la tocaron, no hacía falta. Es que la justicia ya la tenía. La justicia al final, la justicia es lo más parecido a la prensa. La justicia es uno de los factores más permanentes. ¿Sabés cómo nacieron las jubilaciones de privilegio en Argentina? En el año 73. Cuando asume Cámpora, a los jueces, primero se mantuvo a muchos jueces que venían del gobierno anterior, y a los otros se les dio una jubilación extraordinaria, que inmediatamente adoptaron primero los concejales de la Ciudad de Buenos Aires y luego los funcionarios del Poder Ejecutivo. Eso implica que en ese momento que vos imaginás una fractura institucional más tumultuosa y agria que la del 73, yo no he visto ninguna. Yo la viví, yo soy mayor que vos, yo la viví. Inclusive yo trabajaba en el Estado en ese momento y trabajé en dos gobernaciones quilomberas como la de Mendoza y la de Santa Cruz en pleno quilombo camporista. Fue un tumulto divertidísimo, divertidísimo. Ahora, aún en esa transición, la justicia continuó en buena parte. La del 83, ni te cuento. Hay jueces de la Corte, de nuestra Corte, como Zaffaroni, que eran jueces del proceso, que habían jurado por los estatutos del proceso. O sea que hay una continuidad muy grande. Es un poder permanente, es cierto. De hecho, y el periodismo es un poder permanente. De hecho, el kirchnerismo se le elogia en la Corte independiente, sí, pero de la Corte para abajo no hubo mucha renovación. Pero eso son cosas que los políticos, tengo la impresión que los gobiernos hacen lo que pueden. Yo más bien los miro como haciendo lo que deben